La emigración vivida en los últimos días en Europa es caótica. Este viernes, miles de refugiados en Hungría se enfrentaron con militares de este país, después que decidieran cerrar las fronteras con Serbia. Más de 300 personas escaparon del centro y buscan Europa Occidental. Más de 1000 refugiados varados en la estación del tren en Budapest deciden salir a pie rumbo a Austria. Esto después que autoridades decidieran suspender los enlaces ferroviarios. Kobane de luto. Este viernes, padre de niño ahogado en Turquía entierra a su familia. Según cifras, desde inicio del año, más de 350.000 personas han cruzado el Mediterráneo y más de 2.600 han fallecido en el intento. PLI señala de farsa la captura de pistolero en miércoles de protesta número 21. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos este viernes 4 de septiembre del año 2015. Somos Noticias LPTV. Es un placer informarles. Les saluda Marcos Medina y estamos completamente en vivo a través de www.laprensa.com.ni. También puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y también en nuestro canal de videos de YouTube. Ahí nos puede encontrar todos nuestros archivos noticiosos. Tenemos mucha información preparada para usted a continuación. Iniciamos nuestras informaciones dándole seguimiento al niño que falleciera en la costa griega. El padre del menor regresó a Kobane, el lugar de donde partieron. Veamos el siguiente reporte de AFP. Aylan, el niño ahogado cuya fotografía indignó al mundo, intensificando todavía más el debate sobre la crisis migratoria en Europa, fue enterrado este viernes junto a su madre y su hermano de 4 años en la ciudad siria de Kobane. Los tres perdieron la vida en el Mediterráneo cuando trataban de llegar a Grecia desde Turquía huyendo de la guerra en Siria. Su padre Abdullah, quien regresó a Kobane este viernes, acompañó la caravana con los féretros que recibieron sepultura en un emotivo funeral, mientras Europa trata de superar divisiones sobre el modo de responder a la crisis y sobre la mesa está un plan para establecer un reparto de solicitantes de asilo entre los Estados miembros. Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde comienzos de año, más de 350.000 personas han cruzado el Mediterráneo y más de 2.600 murieron al intentar llegar por mar a Europa. Siempre en Europa y la crisis migratoria que se vive en ese momento, las autoridades e inmigrantes de un refugio se enfrentaron este viernes. Veamos cuál fue la razón. Momentos de tensión en un campo de refugiados en Hungría. Este viernes se produjeron enfrentamientos entre la policía y los migrantes después de que el país decidiera cerrar su frontera con Serbia. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos las piedras lanzadas contra ellos. Poco antes, cerca de 300 personas habían escapado para continuar su ruta hacia Europa Occidental. Alemania prometió no deportar a los sirios que estuvieran en su territorio y se comprometió a acoger a 800.000 refugiados este año. Hungría, por su parte, apuesta por la mano dura. Dice que este no es un problema europeo, sino alemán. El Parlamento del país reforzó este viernes su legislación al respecto. Dejan abierta la vía para desplegar al ejército en las fronteras y sancionan la inmigración ilegal con hasta 3 años de prisión. Siempre en temas internacionales, ahí no finaliza la odisea de ciudadanos huyendo de ciudades de conflictos. Más de 1000 migrantes salieron a pie este viernes de la principal estación de trenes de Budapest rumbo a Austria. Tras pasar 4 días varados en la estación de trenes de Budapest, después de que las autoridades suspendieran el tráfico ferroviario internacional, más de 1000 migrantes decidieron irse a Austria por su propio pie. Pretenden llegar a la frontera situada a unos 175 kilómetros. Muchos temen que se los traslade a la fuerza a campos de refugiados, algo que Budapest ya intentó varias veces. Los migrantes, entre los que hay niños y personas en sillas de ruedas, cruzaron uno de los principales puentes sobre el Danubio sin que las fuerzas de seguridad intervinieran. Esta crisis migratoria divide a Europa entre los países que abogan por una mayor solidaridad
y países como Hungría, que apuestan por detener la entrada de migrantes. Debemos hallar una forma distinta de trabajar juntos. Esto significa que en estas próximas reuniones, para enfrentar semejante reto, Europa no debe dividirse. Este viernes, el Parlamento húngaro adoptó de forma urgente un paquete de leyes contra la migración. Las nuevas medidas incluyen 3 años de cárcel para las personas que intenten pasar la valla alambrada recientemente construida en el límite con Serbia y la posibilidad de desplegar al ejército en las fronteras. La normativa proclama también el estado de crisis, que precede al estado de emergencia, y entrará en vigor el próximo 15 de septiembre. Nos trasladamos ahora a Guatemala en medio de la crisis que vive ese país centroamericano. Alejandro Maldonado será quien cumpla con el mandato presidencial de Otto Pérez, que concluye en enero cuando se realicen las elecciones y la juramentación de las nuevas autoridades hondureñas. El ex juez y vicepresidente de 79 años, Alejandro Maldonado, juró este jueves como presidente de Guatemala. Sustituye por un corto periodo a Otto Pérez, quien renunció al cargo ante acusaciones de encabezar una red de defraudación fiscal y actualmente está en prisión provisional. Aunque su cargo como presidente será de pocos meses, Maldonado declaró a la prensa que se trata de un periodo vital para el futuro de Guatemala. Porque no les ofrezco más que compartir un gobierno nuevo por un periodo muy corto, pero pienso que ese periodo muy corto puede ser ejemplar para que las futuras administraciones de Guatemala tengan de dónde partir, valorizando los factores sociales que son muy importantes. El gobernante interino deberá entregar el poder el próximo 14 de enero, a quien resulte electo en los comicios del 6 de septiembre. Regresamos a nuestro país. Aquí la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, se pronunció respecto a lo que ocurre en el vecino país de Guatemala. Esta es su opinión. Que Guatemala, que ha llegado a niveles de corrupción y de violencia elevadísimos, está poniendo el dedo en la llaga. Creo que hay una respuesta social, ¿verdad?, de los diferentes sectores sociales que se han manifestado cansados ya de tanta violencia, de tanta impunidad, ¿verdad? Y porque la violencia ahí es institucional también. Pues se ha llegado a considerar a Guatemala incluso como un estado fallido en algunos momentos debido a que ni en las cárceles, ni los delincuentes en las cárceles están seguros, ¿verdad? Y que me alegra mucho ver a una ex magistrada de la Corte, ex presidenta de la Corte y actual fiscal general de la República a la cabeza de esta lucha, como es la doctora Telma Aldana. Hacemos nuestro primer corte comercial. Al regresar hablaremos sobre los frijoles. ¿Cuál es el precio que debería tener en los mercados de Managua? Al regresar, la respuesta. Porque la prensa es un periódico serio, un periódico de verdad. La Prensa, el periódico más leído de Nicaragua desde 1926. Gracias por continuar informándose con nosotros. Los productores aseguran que el precio de la libra del frijol debería estar un poco más barata en los mercados de Managua. Veamos cuál es la razón. A 1.300 córdobas están vendiendo los productores el quintal de frijol en el interior del país, por lo cual debería cotizarse más barato en los mercados de Managua, afirma el directivo de la Asociación Nicaragüense de Abarroteros.
De cierta cadena de compradores, red de acopiadores que agarran el frijol, lo embodegan y luego esperan, es decir, un momento más que hay que no está saliendo este cultivo, este producto, y carecen el producto. Es decir, que el producto hay en Nicaragua, producción de frijol hay ahorita en Nicaragua para la comercialización. Sugieren que comerciantes se involucren directamente en la compra del grano para evitar beneficiar a los acaparadores e intermediarios. Yo creo que debiese haber aquí una organización en el mercado que compre para el mercado y distribuya para el mercado y que compre a los precios más baratos, pues que existen, no solo en el norte, también en la Nueva Guinea, en todos lados, porque el frijol se siembra en todo el país, ¿ya? Y se siembra así como les expliqué porcentualmente. De primera se siembra un 24%, un 18% se siembra de postrera, que es la cosecha ahorita, y la de apante, que es la fuerte, que se siembra un 59% de la producción total. Siempre en temas económicos, los productores de ganado dicen que no tienen nada que ver con el alto precio de la carne de res en los mercados de Managua. Veamos por qué. El sector ganadero del país libró responsabilidad en el alto costo del precio de la carne de res en los mercados de Managua, aduciendo que ellos lo que hacen solo es vender el ganado. Que no es el productor el que pone los precios, sino que los pone las industrias, o bien los ponen los mismos matarifes, digamos que en muchas veces, digamos, es el matarizo que destaza, es un destazadero, es una matanza municipal, y posteriormente, digamos, este producto es ofrecido en los mercados. Y por otro lado, digamos, en otros tipos de mercados más formales como el supermercado, pero lógicamente que esos precios son puestos precisamente. Por un lado, los precios en los supermercados ponen su precio, pero veamos a qué precio a lo mejor en la industria le está vendiendo al supermercado. Ya una cuestión de esa, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver mucho la industria. Castillo insistió en la importancia del diálogo cara a cara para resolver las diferencias entre ganaderos y mataderos, lo que no ha sido posible. Nosotros como productores ganaderos nos interesa que la industria siga trabajando, ¿ve? Entonces, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Acercarse al productor ganadero. Decía, por ejemplo, una declaración de un industrial, nosotros no tenemos que ver nada con las asociaciones de ganaderos. Yo creo que ese tipo de posiciones no abonan absolutamente en nada, porque nosotros como ganaderos somos los que aportamos la materia prima a la industria. Entonces no se trata que si viene o no viene, sino que el diálogo es la mejor manera en que se resuelven los problemas. Bien, y las vendedoras que se ubican en las afueras del cementerio general están solicitando a la comuna capitalina no ser reubicadas a las nuevas paradas, puesto que quedan a una cuadra de distancia, lo cual perjudicaría las ventas. Por más de 20 años, un grupo de mujeres han ofrecido refrescos y comidas a las personas que visitan el cementerio general. Sin embargo, ahora la administración de este camposanto les está exigiendo que se trasladen a una cuadra del lugar. El problema es que aquí nos están desalojando porque dicen que no quieren vendedores aquí. Entonces yo digo, pues que qué daño les hacemos estar vendiendo aquí, que ha sido nuestra fuente de trabajo. Y no perjudicamos a nadie. ¿Cuántos años tiene de vender aquí? 30 años tengo yo y la señora que vende, la viejita. Yo necesito, porque son 80 años lo que tengo de edad y necesito trabajar para comer. Porque allí, una muchacha que de aquí también rato que estaba vendiendo adentro y lo sacaban para afuera. Y ¿cuánto voy a vender allá? 10 pesos vendían nada más y no se vende nada. Al sitio se presentó el concejal Walter Espinosa, quien buscó hablar con el administrador del cementerio, pero este fue remitido a la estación 2 de la Policía Nacional. Cité al administrador del cementerio general, pues él no se encuentra, dice que tiene su día libre porque trabajan de lunes a domingo, ellos ocupan un día de la semana libre, más sin embargo pues fui atendida por la segunda persona que queda ahí responsable, pero no hubo una respuesta adecuada porque me remitieron a la delegación del Distrito 2, pues cosas que lo vamos a hacer. Regresando al plano de la Asamblea Nacional, el inconstitucional presidente Daniel Ortega reenvió al Parlamento la iniciativa de reforma a las leyes 554 y 889, ambas relacionadas a la energía eléctrica. El jefe de la bancada orteguista, Edwin Castro, explica quiénes serán los beneficiados y en qué consiste esta reforma. Se garantiza en lo que siempre se ha dicho, que los de 0 a 150 tienen congelado su subsidio, que se mantiene el subsidio
de los impuestos, del IVA de 0 a 300, igual la exoneración, y que los de 300 a 1000 pagan el 7% del IVA. Se le determina que la CAL va a pagar la energía generada más barata para favorecer la tarifa del agua. Bien, y siempre hablando de reformas, las pequeñas empresas tienen previsto trabajar en una iniciativa que permita reformar la ley de contrataciones del servicio público. Veamos para qué. Creemos de que el gobierno, junto con el CONIMIPYME, podemos hacer una ley, reformar la ley de contrataciones del sector público, que en estos momentos es una ley anti-MIPYME. Entonces, estamos trabajando con nuestro asesor legal para que dentro de unos 15 días afinemos esta ley y la presentemos al asesor presidencial, Bayardo Arce, para que él se la destine al presidente y que el presidente pues vea cómo afinamos los números para que reformemos la ley en beneficio de la MIPYME. Cambiando totalmente de tema, continúan las capacitaciones para promover la mediación escolar y así disminuir los casos de bullying, campaña que está impulsando el gobierno de Daniel Ortega. Veamos el siguiente reporte de Julieta Róliga. Un aproximado de 30 consejeros escolares recibieron capacitación, esto como parte de la campaña que está orientada a combatir el acoso escolar y a la vez fomentar la buena convivencia, paciencia y armonía entre el estudiantado. María Castillo Tífer, directora general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto de la Corte Suprema de Justicia, destacó que la mediación escolar debería formar parte del pensum. Y la mediación escolar implica, como les digo, insisto, en el diálogo, la comunicación. Si nosotros logramos aprender a estar en comunicación, a dialogarnos, a podernos escuchar, a veces no sabemos escucharnos. Nosotros por eso les decimos, nosotros los adultos, las personas adultas, tenemos que desaprender viejas prácticas para aprender unas nuevas, que una de ellas es el diálogo, la identidad del conflicto, del problema. Esta medida de prevención es apenas un aporte para la solución de conflictos, afirmó Castillo. El no contar con tanto presupuesto ha limitado que la importancia de la mediación llegue a otros centros de estudio. Hasta el día de hoy, 4 institutos públicos han contado con esta capacitación. Noticias LPTV, Julieta Róliga. Bien, y en las próximas semanas el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa estaría negociando nuevamente con el gobierno el bono escolar 2016. Estamos proponiendo comenzar en este mes, el mes de septiembre, para entregar en el 31 de enero del 2016. Esa es la propuesta que le hemos presentado al gobierno. Sabemos que el año pasado solamente hicimos 40.000 pares de zapatos, del total de 360.000. Pero este año queremos ir subiendo pues un poco la producción, sobre todo manteniendo la calidad de los productos. ¿De cuántas MIPYMES estamos hablando que son las que están favorecidas con esto del paquete escolar? La ventaja del paquete escolar es que también llevamos un proyecto del BID a la par. El BID le vendimos un proyecto y le gustó y lo estamos llevando. Es un proyecto de capacitación acompañado de compras del Estado. Hacemos un nuevo corte. Al regresar tendremos temas políticos. ¿Qué opinan los que participaron de la protesta del miércoles en relación a lo dicho por la Policía Nacional la tarde de ayer? Esto y más al regresar. Ya estamos en tu teléfono o tablet. Con solo un clic, baja la aplicación de La Prensa en Play Store y tendrás toda la información y acontecer de índole nacional e internacional al instante. Editorial La Prensa, un medio hecho para informar. Gracias por continuar con Noticias LPTV. Es una farsa, así catalogó la diputada Marcia Sobarbarro lo presentado ayer por la Policía Nacional en relación al sujeto que disparó en medio de una manifestación opositora el pasado miércoles.
todo lo que la policía últimamente ha estado haciendo es una farsa. No creemos en lo que presentaron el día de ayer. Estamos esperando que presenten a la persona que dicen ellos que tienen detenida, porque los que estuvimos ahí en el lugar de los hechos, y ustedes como medios de comunicación estuvieron ahí, hemos visto los videos, vimos todo lo que pasó y no nos concuerda lo que dijo la policía el día de ayer. Nosotros vamos a esperar y vamos a seguir demandando que se haga justicia y que se castigue al culpable, porque aquí lo que hemos visto en Nicaragua, lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que los inocentes pagan por los culpables y no queremos eso. Vamos a seguir insistiendo en que nos muestren a la persona que dicen que tienen detenido. Para nosotros es una farsa. ¿Cómo es el panorama de la política para las mujeres y existen probabilidades de que ocupen espacios y que participen de los procesos de cambios en los partidos políticos? Esto y más nos cuenta Julieta Róliga en un foro que realizó el Partido Liberal Independiente. Fortalecer el conocimiento de cómo las mujeres deben participar en las políticas fue el propósito del encuentro que sostuvo un aproximado de 40 militantes del Partido Liberal Independiente. Marcia Sobalbarro, diputada de la oposición, aseguró que las mujeres no deben ser utilizadas para llenar cuotas en cargos públicos, sino que deben participar activamente. Porque muchas veces vemos mujeres involucradas en partidos políticos, incluso en el gobierno, en instituciones, en la asamblea, pero de repente son mujeres que no hablan, que no oyen, que no miran, que no pelean por los derechos de otras mujeres. A la vez recalcó que es importante participar en la política para lograr cambios, ya sea en los gobiernos regionales o centrales, y que este grupo de mujeres deben reproducir estos conocimientos en sus espacios de trabajo. Noticias LPTV, Julieta Róliga. Bien, y para el director jurídico del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, lo ocurrido ayer o la intervención que hiciera el MEFCA en las oficinas de FENACOP es un acto ilícito. Veamos cuáles son las razones. El proceso de intervención a FENACOP no es el correcto hablando en términos legales, dice Gonzalo Carrión del CENIT. Es un ejemplo de una arbitrariedad totalmente evidenciada. Para que estén ocupando bienes de la FENACOP, para, por ejemplo, que ocupen computador, disco duro, información. El presidente de FENACOP debe estar participando en todos los procedimientos, porque el día de mañana que enderecen una acción penal contra Sinforiano, ¿basado en qué va a ser? Basado en documentos, en pruebas que se las están ocupando ilícitamente. Lo más grave de esta liquidación es la pérdida de créditos que ya se había conseguido para 9.000 productores, afirma el presidente de FENACOP. Por $3 millones para financiar 3.000 manzanas de café, 750 manzanas de cacao y 500 manzanas de granos básicos. Eso significa 9.000 productores y 10.000 empleos. O sea, eso es lo que está perdiendo el país, los pequeños productores, los campesinos, y realmente nos duele mucho porque son productores que no han recibido crédito nunca. Antes de despedirnos, queremos presentarle la información que se ha divulgado que el hombre más pequeño que ganó los récords Guinness con tan solo 54,6 centímetros de estatura falleció este viernes. Veamos el siguiente reporte de AFP y así nosotros despedimos este espacio informativo. Lo esperamos, por supuesto, este fin de semana, que usted se informe con nosotros a través de nuestros micro noticieros. Será así, si Dios así lo permite. Chandra Bahadur Danji, el hombre más pequeño del mundo, murió a sus 75 años, según informó el viernes el récord Guinness. Este nepalés tenía solo 54,6 centímetros de estatura. La organización que destaca y premia lo sorprendente e insólito dio a Danji su título de ser el hombre más pequeño del mundo el 26 de febrero de 2012. En un comunicado, expresó su tristeza y presentó sus condolencias a la familia del difunto. En noviembre pasado, el libro Guinness de los Récords organizó un encuentro en Londres entre Danji y el hombre más grande del mundo, el turco Sultan Kösen, quien mide 2,51 metros. En ese entonces, el hombre más pequeño dijo estar encantado de conocer a su extremo opuesto.
Música